Repiten, prometen, garantizan, pero nunca explican. Y hoy te mostraré exactamente por qué los argumentos religiosos más usados, los más defendidos con vehemencia, simplemente se desmoronan al analizarlos detenidamente. En menos de 5 minutos comprenderás por qué tanta convicción suena más a un guión ensayado que a una verdad revelada. Y lo mejor, por fin comprenderás lo que nadie se atreve a decir en voz alta. El problema no es la fe, la creencia ni la espiritualidad. El problema es cómo las justificaciones endebles se han elevado a la categoría de prueba absoluta, como si repetir algo fuera lo mismo que demostrarlo. Durante años te han enseñado a aceptar frases prefabricadas, como quien acepta un contrato sin leer la letra pequeña. Hoy la leerás. Uno de los argumentos más usados y a la vez más vacíos es el clásico: si no entiendes, es porque la mente humana no puede comprender a Dios. La excusa perfecta para silenciar cualquier razonamiento crítico antes de que amenace la estructura. No cuestiones se ha convertido en un sello de santidad. No analices se ha convertido en dogma. Y aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Porque si algo es cierto, no necesita huir de la luz. Solo las mentiras exigen silencio. Solo el miedo exige obediencia. Solo el discurso sin fundamento necesita imponer barreras antes de que pienses demasiado. Pero el punto crucial es este: ¿qué pasaría si estas defensas no se crearan para proteger a Dios, sino al poder humano construido en su nombre? ¿Qué sucede cuando el argumento ya no sirve a la fe, sino al mantenimiento de quienes la controlan? Otro argumento que se usa a menudo y rara vez se cuestiona es: si no te pasó a ti, es porque no tuviste suficiente fe. Fíjate en el ingenio manipulador de esta frase. Absuelve al sistema, culpa a otros y cierra el debate con un giro espiritual. Nada falló, tú fallaste. Dios nunca se equivoca, la estructura nunca se equivoca, el liderazgo nunca se equivoca. La única variable prescindible eres tú. Así, cualquier promesa incumplida se convierte en señal de que deberías haber cerrado más los ojos, orado con más ahínco y contribuido con más frecuencia. La lógica se invierte. No hay responsabilidad de quien promete, solo de quien cree. Si no hubo sanación, es tu debilidad. Si no hubo milagro, es tu duda. Si no hubo cambio, es tu pecado oculto. La mecánica es simple y cruel. Cuanto más esperas que algo suceda, más culpa sientes cuando no sucede. Y cuanta más culpa sientes, más dependiente te vuelves de quien afirma poseer la solución divina. Es un ciclo perfecto, sagrado solo en la eficacia de su control. Pero piénsenlo, si un sistema afirma tener poder ilimitado, ¿por qué siempre exige protección emocional cuando se le confronta? ¿Por qué necesita justificar sus fracasos con culpa, miedo e incompetencia personal? Escribe esta frase exactamente en los comentarios: si la promesa falla, no es mi culpa. Y comenta así, exactamente así. También existe el argumento, que parece profundo, pero es meramente conveniente. Dios sabe lo que hace, incluso cuando no tiene sentido para ti. Suena pacífico, humilde, espiritual, pero en esencia excluye cualquier posibilidad de análisis racional. La fe se convierte en una excusa para la falta de coherencia. La frase funciona como una cortina automática. Cuando la realidad contradice la promesa, simplemente se descorre. Fin de la discusión. Y fíjense en este detalle: quien usa esta frase no defiende a Dios, sino su propia narrativa sobre Dios. Porque si algo no tiene sentido, lo natural sería investigar, preguntar, comprender. Pero cuando el argumento es religioso, la investigación se convierte en una amenaza y la duda en pecado. La ironía es que mientras dicen que Dios obra en la verdad, el discurso institucional opera en la oscuridad del no intentes comprender. Pero si la comprensión fuera enemiga de la fe, ¿por qué tantas tradiciones se han dedicado durante siglos al estudio, el debate y la filosofía? No es Dios quien teme la pregunta, sino quienes hablan en su nombre. Y aquí está el punto que pocos admiten. Si cada inconsistencia se protege con la frase «es un misterio»,
entonces cualquier absurdo puede defenderse sin esfuerzo. Todo encaja, todo sirve, todo puede justificarse. La lógica deja de existir, la crítica pierde su sentido. Los fieles se vuelven dependientes del intérprete, y ahí es exactamente cuando te das cuenta de que el misterio nunca fue espiritual, fue estratégico. Otro argumento, elegante por fuera pero vacío por dentro, es: si Dios lo permitió, fue porque tenía un propósito. Se usa para todo, desde estacionamientos abarrotados hasta genocidios históricos. Se aplica tanto a la pérdida de una llave como a la muerte de un hijo. La magnitud no importa. La frase lo abarca todo es el comodín universal de la religión, y cuando una expresión sirve por igual para lo banal y lo devastador, no explica nada. Anestesia, en lugar de una aceptación genuina, ofrece una justificación preconcebida. En lugar de diálogo, impone una interpretación única. En lugar de verdadero consuelo, ofrece una conformidad doctrinaria. A los fieles no se les invita a sentir, a lamentarse, a procesar. Se les instruye a aceptar. El sufrimiento se convierte en una lección, el dolor en un plan divino, el abandono en una prueba. La vida humana se transforma en un experimento pedagógico, y cualquier disidencia es inmediatamente silenciada con la etiqueta de «no cuestionen los designios». El problema con esta lógica es brutal. Si cada tragedia tiene un propósito, entonces no existe injusticia. No hay opresores ni víctimas, solo actores dentro de un guión celestial que nadie lee, pero todos obedecen. La moral desaparece, la responsabilidad se evapora. El «fue la voluntad de Dios» anula cualquier intento de reparación. Y antes de que alguien pregunte si esto significa negar lo sagrado, tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Cuándo lo sagrado se convirtió en una excusa institucional para nunca enfrentar la realidad? Hay otro argumento, sutil y extremadamente común. Dios me habló. Acaba con cualquier debate incluso antes de comenzar. ¿Quién se atrevería a desafiar una voz divina? La frase funciona como una protección total. Si alguien discrepa, discrepa con Dios. Si alguien cuestiona, cuestiona al cielo. La retórica es tan efectiva que transforma la opinión personal en un decreto eterno. Lo más curioso es que Dios casi siempre dice exactamente lo que la persona ya pensaba, deseaba o defendía. Dios no contradice, no amplía, no incomoda, confirma, refuerza, repite lo que el orador quiere. El supuesto absoluto se convierte en una extensión psicológica, una herramienta de autoridad y, en muchos casos, un pretexto para el control emocional. Y cuando alguien se atreve a preguntar ¿cómo sabes que era Dios?, la respuesta nunca es una explicación, sino una orden. Debes tener el mismo nivel de fe que yo. En otras palabras, no hay diálogo, solo jerarquía. La religión se convierte en moneda emocional. Quien dice escuchar a Dios ordena, quien no escucha obedece. El problema más grave es que esta frase se utiliza tanto para decisiones personales como para manipulación colectiva. Justifica guerras, condenas, exclusiones, discriminación, todo en nombre de una voz incontrovertible, el discurso perfecto, imposible de cuestionar, imposible de probar. Y es precisamente en este punto donde la estructura revela su fuerza. El argumento no necesita tener sentido, solo necesita intimidar a cualquiera que intente pensar por sí mismo. Ahora consideremos otro argumento que se encuentra en todos los sermones disfrazado de fervor. Sin Dios no hay moralidad. No solo es falso, sino peligroso, porque implica que los seres humanos, sin miedo al castigo eterno, serían incapaces de empatía, responsabilidad y ética. El argumento ignora toda la filosofía, toda la psicología, toda la historia de las civilizaciones que ha demostrado lo contrario. La gente practica la bondad sin pedir permiso al cielo. Este discurso desplaza el origen de la moralidad fuera de nosotros mismos, como si la conciencia fuera importada, no construida. Como si el cuidado, la compasión, la justicia y la solidaridad fueran aplicaciones instaladas por la religión y no capacidades humanas naturales. La fe
se convierte en una patente del bien, y quienes no creen se convierten en sospechosos morales. Pero consideremos la falla lógica. Si la moral depende del miedo al infierno o de la promesa del paraíso, entonces el bien no es bueno, es un trato, es una transacción, es un contrato. Actúo correctamente para evitar el sufrimiento y ser recompensado. Esta lógica transforma la ética en contabilidad espiritual, no en responsabilidad humana, y sin embargo se repite como una verdad absoluta. Sin Dios, nada impide el caos, cuando en realidad los mayores abusos de la historia han sido justificados precisamente por lo contrario, por quienes afirmaban actuar con la aprobación divina. La moral no es monopolio de la religión, pero la religión insiste en venderla como si lo fuera. La pregunta que sigue resonando es esta: si la bondad necesita una amenaza sobrenatural para existir, ¿sigue siendo bondad o simplemente miedo disfrazado de virtud? Otro argumento, tan antiguo como eficaz, es: no intentes comprender a Dios, solo cree. Actúa como la cerradura definitiva, el mecanismo de seguridad que impide cualquier apertura crítica. La fe deja de ser un horizonte y se convierte en una prisión. Uno no piensa, no cuestiona, solo repite. Y la ironía es evidente. La religión que afirma proporcionar respuestas al sentido de la existencia prohíbe las preguntas incluso antes de que surjan. Este argumento no protege a Dios, protege el sistema discursivo que habla en su nombre. Si el creyente empieza a pensar, el fundamento se tambalea. Si examina, el discurso se resquebraja. Si compara, el dogma pierde su exclusividad. Por eso la frase no es un estímulo espiritual, es una herramienta de contención. Es el equivalente teológico de ocúpate de tus propios asuntos y observa cómo funciona. Si estás de acuerdo, eres humilde. Si no estás de acuerdo, eres arrogante. Si obedeces, eres piadoso. Si cuestionas, eres un hereje. No hay espacio legítimo para la reflexión, solo sumisión. El razonamiento se convierte en una amenaza, no en un instrumento. La pregunta que nadie se hace es: ¿por qué un Dios que creó la mente humana pediría que se apagara? ¿Por qué el creador del lenguaje pediría silencio? ¿Por qué el supuesto autor de la razón exigiría obediencia ciega en lugar de comprensión lúcida? Si la fe solo sobrevive cuando se suprime la inteligencia, tal vez el problema no radique en la inteligencia, sino en lo que se ha llamado fe. Hay un argumento aún más delicado y frecuente: quien duda se aleja de Dios. Transforma el cuestionamiento en culpa espiritual y la curiosidad natural del ser humano en peligro metafísico. La duda, que debería ser una etapa de crecimiento, se convierte en pecado. La pregunta, que debería ser un puente, se convierte en un abismo. Así es como entra el miedo, no por la puerta, sino por el altar. La duda no se considera parte del camino humano, sino una amenaza al trono sagrado. Los fieles comienzan a vivir en constante vigilancia emocional. No pueden sentir, no pueden cuestionar, no pueden vacilar, porque cualquier movimiento interno puede interpretarse como una traición celestial. Este argumento respalda una forma sofisticada de control. Si tienes dudas, debes combatirlas, no explotarlas. Si piensas diferente, debes callar, no dar más detalles. Si ves inconsistencias, debes pedir perdón, no investigar. El resultado no es fe, sino autocensura. El discurso no dice ven a comprender, sino ven a obedecer. No dice crece, sino sométete. La religión deja de ser un camino para convertirse en una jaula emocional, donde la vigilancia no es externa, sino interna. Los fieles se convierten en su propio verdugo espiritual, castigándose por pensar. Y antes de que pienses que esto es solo una charla devocional, pregúntate: ¿quién se beneficia cuando pensar se convierte en un pecado y el silencio se convierte en una virtud? Ahora llegamos a uno de los argumentos más repetidos, expresado con dulzura, pero con una función brutal. Dios tiene a sus elegidos. A primera vista, parece un mensaje de consuelo, pero al analizarlo,
revela un sistema de jerarquía espiritual disfrazado de afecto. Están los amados y los tolerados. Están los iluminados y los que solo observan. Este concepto crea diferenciación, no aceptación. Quienes sufren son elegidos para soportar. Quienes prosperan son elegidos para recibir. Quienes cuestionan son elegidos para ser corregidos. Todo encaja, todo se ajusta, siempre y cuando nadie intente observar desde fuera. El argumento es estratégicamente flexible. Sirve para favorecer y castigar con la misma frase. Para quienes están arriba es una confirmación divina. Para quienes están abajo es una obligación silenciosa. El discurso organiza la sociedad espiritual como una comunidad cerrada, donde unos pocos tienen acceso al piso superior y todos los demás cargan con los ladrillos. Esto no es fe, es estructura. Lo más sorprendente es que esta lógica no se sustenta en lo sagrado, sino en la expectativa emocional. Nadie quiere quedar excluido, nadie quiere ser el no elegido. La exclusión no es física, sino metafísica. Puedes estar dentro del templo y aún así estar del lado equivocado de la promesa. Y en esta ecuación no es Dios quien reparte las etiquetas, sino quienes hablan en su nombre, definiendo quién merece ser amado y quién debe simplemente servir. Otro argumento que suena bien pero que es puro control es: Dios te da exactamente el líder espiritual que mereces. Es una frase que combina autoridad con fatalismo. Si el líder falla, es porque necesitas aprender de su fracaso. Si el líder te maltrata, es porque Dios quiere enseñarte resiliencia. Si el líder te oprime, es porque tu fe necesita ser refinada. Este argumento exime por completo de responsabilidad a quienes ostentan el poder. El error no es suyo, es tuyo. El abuso no es suyo, es tu prueba. El exceso no es suyo, es su destino. Pase lo que pase, los fieles siempre son los estudiantes, nunca los protegidos. Con esta estructura, el líder no necesita demostrar carácter, transparencia ni preocupación. Basta con usar el nombre de Dios como insignia eterna. Los fieles, en cambio, deben aceptarlo todo como si fuera un guión divino. Las fallas, la rigidez, el caos, la manipulación. La estructura no corrige, sino que espiritualiza. El resultado es devastador. La fe se convierte en un contrato unilateral. No hay lugar para el desacuerdo, ni para la denuncia, ni para la liberación. Cuestionar al líder se convierte en sinónimo de traicionar a Dios mismo. La religión deja de ser un camino para convertirse en un uniforme. Y antes de pasar a la siguiente parte, hagamos ahora lo que muchos líderes temen. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. También existe el argumento que prescinde de cualquier prueba e incluso se presenta como evidencia suprema. Miles lo creen, luego debe ser cierto. Es la lógica del volumen. Si mucha gente lo repite, debe haber algo real ahí. Pero la historia humana demuestra exactamente lo contrario. Multitudes han defendido ideas falsas, injustas, violentas y tortuosas, y eso no las ha convertido en verdaderas. La creencia colectiva legitima la comodidad, no los hechos. Este argumento apela al deseo humano de pertenencia. La presión no es teológica, es social. No quieres ser el único que piensa diferente, el único que levanta la mano, el único que dice, eso no tiene sentido. Las masas no necesitan demostrar nada, solo necesitan mirarte con desaprobación. Y saben cómo mirar. Cuando miles creen juntos, se crea un colchón psicológico. Si me equivoco, no me equivocaré solo. Y así, la responsabilidad del pensamiento crítico se disuelve en el coro. Cuanto más se repite, menos se necesita pensar. La colectividad cumple su función. Calma, silencia, disciplina. El argumento no busca la verdad, busca la comodidad estadística, no busca la claridad, busca la unanimidad. Transforma la fe en un club de fans organizado, donde la lógica no importa, solo la pertenencia. La religión deja de ser una convicción íntima y se convierte en un uniforme.
Y quizá lo más inquietante es este: cuando la verdad depende del número de voces, cualquier mentira bien ensayada puede convertirse en doctrina. Consideremos ahora el argumento más farmacológico de todos. La paz que sientes es una confirmación de Dios. En otras palabras, cualquier sensación emocional positiva se convierte automáticamente en validación teológica. Si lloraste, Dios habló. Si temblaste, Dios te tocó. Si sentiste calor, Dios respondió. No hay lugar para la neurociencia, la psicología, la vibración social, ni la catarsis colectiva. Solo hay una única interpretación. Este discurso captura la experiencia humana y la transforma en prueba religiosa. La emoción se convierte en evidencia. El estado químico se convierte en revelación. El cuerpo reacciona y la institución lo nombra. Pero la pregunta que nadie se hace es simple. Si cada sensación intensa es una señal divina, ¿por qué otras tradiciones espirituales también producen las mismas sensaciones? ¿Por qué los templos, los rituales, la meditación, la música, la danza, el silencio profundo también generan paz, catarsis, lágrimas? El argumento rechaza la comparación porque se nutre de la exclusividad. Para funcionar, necesita ser un monopolio emocional. Solo aquí se siente, por lo tanto, solo aquí es verdadero. Toda experiencia humana universal es secuestrada y rebautizada. La paz, que podría ser humana, terapéutica, biológica, se transforma en un sello institucional. Pero la paz no prueba nada, solo demuestra que eres humano, que reaccionas, sientes, procesas, liberas, deseas. La paz no confirma el dogma, confirma el organismo. No valida la religión, valida la respiración. No certifica la narrativa, certifica la vida. Y ahora, antes de continuar, solo comenten esto. La paz no es una prueba, es una experiencia. Llegamos a un argumento que suena universal, pero que actúa como un límite. Dios ama a todos, pero solo salva a algunos. La frase transmite ternura superficial y selección profunda. Promete aceptación al tiempo que estructura la exclusión. El amor se proclama infinito, pero se distribuye con una contraseña, una cola y un privilegio invisible. Si Dios es amor, ¿por qué este amor necesita barreras, códigos y aprobación? Este argumento es poderoso porque parece reconfortante. Te sientes parte de la minoría redimida, la élite espiritual, el grupo que vio lo que el resto del mundo ignora. Pero este sentimiento no proviene de la fe, sino de la distinción. El consuelo no proviene de Dios, sino de la idea de ser elegido entre tantos. Sin embargo, cuando el amor necesita límites, deja de ser amor y se convierte en recompensa. Cuando necesita selección, deja de ser divino y se convierte en un mecanismo social. Si la salvación depende de una contraseña, el cielo se convierte en control de acceso, no en trascendencia. Y así surge la pregunta que nadie verbaliza. Si el Creador ama por igual, ¿por qué la creación se divide en aceptada y rechazada, obediente y descartable, aprobada y desaprobada? El discurso no explica, solo repite. La lógica no lo sustenta, solo se impone. Tal vez el punto que la gente religiosa evita ver es este. El amor, cuando es condicional, no salva, administra. Ahora, el argumento final, el que cierra el ciclo de todos los demás. Sin religión, estarías perdido. No es una observación, sino una advertencia emocional. La frase no habla de Dios, sino de dependencia. No promete salvación, promete que fuera de ella no hay camino, ni sentido, ni ética, ni vida. Los fieles no siguen porque creen, sino porque temen al vacío. Este argumento transforma la espiritualidad en una valla, no en un horizonte. La religión deja de ser una opción y se convierte en un GPS existencial obligatorio. El individuo no puede crear valores, ni desarrollar la conciencia, ni elaborar su propio significado. Todo debe venir prefabricado, impreso, sellado por lo sagrado institucional. Es en este punto que el discurso religioso se revela menos divino y más territorial.
no solo busca guiar, sino monopolizar el mapa. No solo busca inspirar, sino impedir alternativas. La conexión con lo trascendente se convierte en un producto exclusivo. Dios se convierte en una marca registrada, con derechos de autor y manual de usuario. Y aquí está la pregunta que desgarra el velo. Al mirarla sin miedo, ¿quién está realmente perdido? ¿El que se busca a sí mismo o el que ha aprendido a temer cualquier búsqueda que no pase por la puerta de la doctrina? ¿Quién está en riesgo? ¿El que investiga o el que nunca ha podido preguntar? Porque cuando un argumento exige que no explores, que no pienses y que no elijas, tal vez nunca se trató de Dios, sino de quien afirma poseerlo.